Días, bienvenidos a una nueva píldora de gestión emocional y mindfulness. Hoy vamos a hablar, como no, con nuestra experta Rocío Vinceiro. Rocío es experta en mindfulness y gestión emocional. Buenos días, Rocío. Buenos días, Juan Carlos, gracias. Y este tema de hoy, creo que es súper interesante, bueno, como siempre, pero este en concreto lo viví yo durante mucho tiempo y me llama especialmente la atención. Y es el estrés de no saber decir que no. ¿Verdad, Rocío? Que no solo Es, se dan en los mandos, en los SEO, sino un poco en todo, en todos los aspectos de la vida. Pero bueno, nos vamos a centrar hoy un poco en el empresario, ¿no? Por así decirlo. es un tema que le afecta prácticamente a todas las personas, el ser capaces de decir que no y de poner límites. Es un tema que nos mueve mucho, pero hoy vamos a utilizarlo, este tema, para ver cómo influye en el liderazgo y en la capacidad de los CEO a la hora de tomar decisiones, ¿no? Entonces, es un tema bastante interesante, sí. Sí, correcto. Por ponernos un poco en contexto, la red de Odiseo, por ejemplo, tiene muchísimas reuniones, peticiones constantes de clientes o del equipo, ¿no? Sensación de que si no están todos, como que se le va a caer el castillo, ¿no? Pero el tema de poner límites es al final también una parte de la gestión emocional, ¿no? Porque eso puede generar culpa, ¿no? O miedo a decepcionar o no sé, puede crear sentimientos en el SEO, ¿no? Y muchas veces hacemos cosas a las que teníamos que haber dicho que no, ¿no? Es que hay veces que el CEO está constantemente tomando decisiones, ¿no? A la hora de todo el día. Lo único que ocurre es que es muy difícil, hay que reconocer que es muy difícil encontrar el equilibrio de cuáles decisiones son realmente importantes y la tienes que tomar el CEO y cuáles tiene que delegar. Y cuando hay que decir que sí, pues por ejemplo en una reunión que es imprescindible que esté el CEO y otras veces que no es imprescindible. Entonces eso es lo que vamos a ir viendo en esta píldora, la importancia de ver que el decir no es una capacidad muy importante y que se puede desarrollar habilidades para diferenciar cuando realmente hay que decir no y además decirlo sin sentimiento de culpa, que es lo que comentabas, el Mm, tema del sentimiento de culpa, y hacerlo de una forma consciente y una forma, digamos, totalmente segura y que luego pues que no nos deje con una mala sensación que nos podemos llevar a casa o a otro momento de la jornada de trabajo. En tu experiencia profesional, ¿un SEO sabe decir que no? O lo posterga? ¿O lo, en términos Mm, generales? con lo que yo me he encontrado, prácticamente ellos, las personas que están dirigiendo empresas, dicen que no constantemente, Mm, a trabajadores, a proveedores, a proyectos. Lo que sí que es verdad es que hay veces que el decir que no es mucho más difícil. Por ejemplo, es más difícil pues cuando tenemos que decir no a un socio, por ejemplo, capitalista, o cuando tenemos que decir que no a un cliente que lleva muchos años con nosotros. Entonces, pero por supuesto, los CEOs saben decir que no, pero a veces, aunque lo digan, les cuesta mucho trabajo o bien lo postergan, como tú bien dices. Pues postergan y claro, el postergar esa decisión, ese no a tiempo, luego puede ser algo que trae más consecuencias negativas que decirlo en ese momento. claro. ¿Y qué es más difícil, decirle no a los demás o decirse no a sí mismo? Pues yo creo que ahí, ya esto es una apreciación personal, Mm, pero creo que es mucho más difícil decirse no a uno mismo que al otro, porque la autoexigencia que solemos tener y la autoexigencia que tienen los directivos, las directivas y los CEOs es muchísimo más fuerte hacia adentro que hacia afuera. Entonces hay veces que por no decirle no a una reunión que creemos que es importante o por no decir no a un proyecto o a un cliente, ese es el coste del no. El coste del no que no decimos hacia el otro es un coste hacia nosotros mismos. mm, Entonces, pues, por ejemplo,
algo que es muy, muy visual, ¿no? Pues te ponen una reunión súper importante el día de la graduación de infantil de tu hijo. Ujú. ¿Vale? Entonces, pues tú dices, es que esa reunión es que es súper importante, ¿vale? Pero a lo mejor ese momento familiar, que tampoco vuelve, ¿vale? Porque hay momentos que no Claro. vuelven, pues a lo mejor ahí hay que sopesar ese decir no, pues mira, no estoy disponible ese día, igual que si tuviera otro, otra cita con otro cliente importante, ¿no? Porque es algo importante para ti, Claro. ¿vale? Y aquí sí me gustaría a mí hacer una referencia, porque los que estamos ya en una generación, digamos, ¿vale? Hay muchos hombres que, igual que las mujeres, han estado mucho tiempo en casa y han dejado el tema profesional en un segundo lugar. También ha habido muchos hombres que han sufrido eso mismo desde la otra perspectiva. Ujú. Es decir, que han estado mucho en su labor profesional y poco en el ámbito familiar. Y ahora, afortunadamente, pues las personas en general están tomando espacio en los dos ámbitos. Entonces, todavía se ve un poco raro cuando un hombre dice, pues me voy a coger la baja por maternidad o por paternidad, porque he sido padre, Ujú. o no puedo ir a eso porque tengo un compromiso familiar. Todavía estamos ajustando, pero bueno, vamos en el camino, Sí, vamos en el camino. es curioso porque, fíjate, no lo había pensado, pero el tema de decir no por constituir profesional y el tema de decir no por algo personal, también ahí cambia muchas cosas, ¿no? Entonces, eso son decisiones complicadas. Cuando decimos que sí a todo, ¿qué consecuencias trae eso? ¿Qué consecuencias evidentes, no? Porque entiendo que tenemos esa falta de no llego a todo, etcétera, ¿no? Claro. Supongo. Mira, hay un factor que es lo que es la fatiga del cerebro, que si estamos constantemente tomando decisiones, al final perdemos foco, Ujú. ¿vale? Porque dejamos de atender lo más importante con total concentración, ¿vale? Entonces hay que aprender a que no todas las batallas las tiene que luchar un CEO, ¿vale? Hay ciertas decisiones que las puede delegar. Para eso están los mandos intermedios, los coordinadores, de acuerdo, los jefes de equipo, los supervisores. Entonces, a lo mejor hay algo importante y tú puedes decir, mira, de eso yo no me encargo. Está mi coordinadora o está mi supervisor y te va a atender perfectamente. Y entonces ahí estamos diciendo que no, pero estamos dando una alternativa, ¿de Ujú. acuerdo? Entonces, eso ayuda mucho a decir que no. El problema está en cuando el CEO, porque va, digamos, en la naturaleza del puesto, la supervisión de todo. Tiene que tener la idea general de cómo va el proyecto, de cómo va la empresa, pero eso no significa que tenga que estar minuciosamente en cada parte o no durante todo el tiempo. Ujú. Correcto. Sí, muchas veces incluso estorbará porque a lo mejor no aporta en ese sentido o en ese momento en concreto y a lo mejor hace hasta de cuello de botella, ¿no? En algunas cosas, ¿no? Eso es un aspecto muy interesante que hay que trabajar con mucha mano izquierda, porque cuando yo trabajo con mandos intermedios, en realidad el mando intermedio muchas veces está más cercano al cliente y a la realidad, Ujú. ¿no? Entonces hay veces que me dice, Rocío, es que esto, si lo hiciéramos así, sería mejor. Entonces eso es un voto de confianza. Claro. ¿Vale? Y hay veces que el CEO, por ese afán de controlar, que es normal, ¿no? Porque es el responsable máximo de la empresa, por ese afán de controlar y de supervisar, hay veces que dificulta el trabajo a lo mejor de mandos intermedios o de técnicos. Ese equilibrio es difícil, ¿vale? No digo que sea fácil, porque yo no, en ese sentido, no lo hago, pero cuando trabajo con CEOs, pues intento con mano izquierda
que vayan aflojando un poquito hasta donde se sientan cómodos, pero un poquito en el tema de la delegación, de Ujú. saber decir no, hacer algo y que otra persona lo haga con supervisión. Claro. Y unas directrices, todo, evidentemente. Eso ¿Y es. por qué es tan difícil decir que no, aun cuando puedes hacerlo, o doy un paso más, o incluso cuando racionalmente sabes que deberías hacerlo? Bueno, hay veces que pensamos que es fácil porque tú dices, pero es que yo sé que hay que hacer esto, pero hay veces que influyen emociones que las podemos tener más conscientes o inconscientes. En el no, cuando ponemos límites, hay dos emociones que suelen estar en la raíz, que una es el miedo y otra es la culpa. Igual. ¿Vale? La culpa. Es decir, pues, por ejemplo, a lo mejor yo sé que hay un proyecto que no puedo continuar con él o con un cliente, pues bien, o porque no es lo que el cliente necesita o nosotros no se lo podemos brindar. Entonces, el decir que no muchas veces lleva interiorizado el sentirte culpable, ¿vale? Por tomar esa decisión. Entonces ahí el problema está en cuando no somos conscientes de eso. Cuando lo vemos, pues lo trabajamos y argumentamos y entonces se puede tomar la decisión con más facilidad. ¿Vale? Vale. Y como siempre, intentamos dar información que pueda ser práctica, ¿no? Si usted te reconoce en esto, ¿por dónde podría empezar a cambiar? ¿Cómo podría trabajarse este tema, ¿no? De empezar a saber un poco, decidir que sí, que no y comunicar. La gestión emocional, como yo la entiendo, es aplicada con herramientas, ¿vale? Con herramientas que sirvan para el día a día. Entonces, por ejemplo, una primera herramienta puede ser la herramienta de las 24 horas. Es decir, em, a lo mejor hay cosas que el CEO las tiene que decidir en el momento, pero hay otras que no. Hay otras que le puede decir, mira, déjame que lo mire y mañana lo podemos mirar, ¿no? Te puedo concretar. Entonces, en esas 24 horas, a ti te da tiempo de ver si es un no o es un sí, pero ya no es un sí automático, que muchas veces que decimos el sí de forma automática. Ujú. ¿Vale? Entonces, el espaciar ese tiempo me da, bueno, yo he dicho 24 horas, pero pueden ser, por ejemplo, déjame la mañana para que lo mire. Claro. El no decir el sí automático. Esa es una herramienta que se puede utilizar, vaya, en cualquier momento. Después, por ejemplo, también la herramienta del no con alternativa. ¿Qué es lo que yo te decía? Pues a lo mejor hay un cliente que lleva muchos años con nosotros que nos pide que trabajemos con ellos una cosa en concreta y tú sabes que no puedes porque estás dedicado a otros proyectos. Pues entonces decirle, mira, eh, no puedo supervisarlo al 100%, pero voy a poner este coordinador y luego yo voy a estar puntualmente supervisando ese trabajo. Es decir, Ujú. es un no, pero con alternativa, ¿vale? Esa sería, por ejemplo, una segunda herramienta. Otra herramienta que para mí es muy potente y que es muy personal es la de preguntarte el coste de no decir que no. Es decir, si tú me dices, por ejemplo, Juan Carlos, tú me dices, mira, Rocío, pues que hoy no puedo grabar, vamos a grabar el domingo. Ujú. Y yo te digo que sí, ¿vale? Al no decirte yo que no, el coste que estoy teniendo es muy grave, porque está repercutiendo en algo hacia mí. Claro. Entonces, que te preguntes qué coste tiene el no decir que no. Porque cuando decimos que sí automáticamente, el no es hacia nosotros. Ujú. Estoy perdiendo yo algo, que puede ser algo familiar o puede ser de salud, ¿de Claro. acuerdo? Yo esto lo veo mucho con los CEO y con las personas, con las directoras de empresas, cuando tienen mucha responsabilidad, que les cuesta mucho, por ejemplo, mantener algo que hacen de deporte. Sí, claro.
¿vale? Pues, por ejemplo, les gusta salir a correr o ir al gimnasio. Es que esta semana no he podido. Es que está... Entonces, cuando es algo puntual, no pasa nada. Todos tenemos picos de producción. Pero cuando de forma automática yo suspendo mi actividad que es saludable por tema de trabajo, ahí sí hay que mirar a qué le estamos diciendo que sí, que en realidad debería de ser un no. Bueno, fíjate, el otro ¿Vale? día que cuando hablamos del estrés decíamos eso de cómo ayudaba el ejercicio físico, el tema del estrés, y al final viene de una decisión, que es de lo que estamos hablando hoy, de no saber decir que no. Recientemente he trabajado en una empresa y dando formación, pero en otro equipo, en otro departamento, pues me decían que se había dado de baja el coordinador, ¿vale? El coordinador Ujú. de ese equipo. Y era una baja por estrés. Entonces, se había dado de baja en un momento en que la empresa lo necesitaba mucho, ¿vale? Y se sentía muy, muy, muy culpable. Claro, ¿Qué ocurre? Que ya ha llegado un momento en que ya el no ha tenido que ser muy tajante, que es dejo de ir a la empresa, ¿vale? Pero ahí lo que ha habido es una acumulación de falta de límites. claro. Hasta que Es el cuerpo decir, realmente te da un susto y entonces se produce una muerte. eso es. Durante varias semanas o durante varios meses, esa persona no ha sabido decir que no a otra reunión, a otro proyecto, a otra supervisión, y entonces ha ido forzando el cuerpo hasta que ha llegado un punto en que ya eh, ha tenido que ser más tajante. Por eso yo muchas veces cuando algunas veces me pongo un poquito seria cuando un directivo me dice, es que yo no tengo tiempo para ir al gimnasio o no tengo tiempo, pues se lo digo, mira, cuando te tengas que dar de baja y tengas que dejarlo, la repercusión para la empresa y para tu equipo va a ser mucho más fuerte. ¿Vale? Claro, Pero entiendo que es difícil, ¿eh? Lo entiendo porque en el día a día el CEO tiene muchos problemas y va con la sensación de tener que ir apagando esos fuegos. Entonces, no estoy diciendo para nada que sea fácil, ¿eh? claro. Pero mi función es dar ese toquecito para que la persona gestione emocionalmente, se cuide, aprenda a decir que no, ¿vale? Y que eso repercuta tanto en los beneficios de la empresa como en los beneficios del propio CEO, porque a fin de cuentas uno tiene una empresa, ¿para qué? Es Pues decir, para realizarse, para el dinero, tanto para realizarse en personal y profesional, ¿no? Y no sufrir y luego que tu salud se ve perjudicada. claro, pues puedes tener tu empresa para desarrollarte profesionalmente, para ganar dinero, para evolucionar en un tipo de sector que te gusta mucho, tienes esas inquietudes, entonces el tema de los límites es un gran tema, es un tema difícil, pero Sí. se trabaja, difícil, pero se trabaja. No, lo de las herramientas, la verdad que creo que ha sido muy interesante porque es esa persona que siente que no sabe cómo gestionarlo, que no sabe cómo decir que no, que piensa que decir que no, o sea, es decir, sí en todo es agradar o es ser generoso y que decir que no es egoísta, pero no tiene nada que ver con eso. Es un Eh, tema de liderazgo, de confiar, de delegar, confiar en el equipo y al final tienes que gestionar emocionalmente el no sentirse culpable por hacerlo, ¿no? Claro. Totalmente. Y eso que has dicho, que es muy interesante, el no sentirte egoísta, yo diría que es muy necesario para los CEOs el tener un espacio eh, como innegociable. Es Ujú. decir, no tiene que ser mucho, pero sí que si me gusta lo que es pues el deporte, pues dedicarme una hora a la semana a hacer pádel o golf o ir a correr o coger la bicicleta, lo que cada uno considere. Pero igual que nos ponemos
obligaciones con los clientes, con los proveedores, pues también, aunque sea mínimamente, con uno mismo y tener un espacio para ese cuidado, ¿no? Y eso va a conllevar que tengas que decir que no, a lo mejor a una reunión o a una supervisión o a un correo que lo mando ahora mismo y entonces eso es un reto, es un reto. Creo que muchos confunden el estar ocupados con ser efectivos. Y por eso se dice que sí, muchas cosas que tenemos que haber dicho que no. Totalmente. Mira, te voy a poner un ejemplo. Con una empresa donde estuvimos trabajando el tema de lo que es la gestión emocional y se trabajó con dirección, había un CEO que iba a casi todas las reuniones, a casi todas. Entonces, pues bueno, estuvimos mirando si realmente era necesario. Cuando él hizo un ejercicio de reflexión y se sentó a escuchar a sus mandos intermedios, que eso es importante, Ujú, ¿vale? El preguntarle a los mandos intermedios, ¿dónde sientes tú que es importante que yo esté y dónde te ves con la capacidad, con la confianza de llevarlo esto? Se redujo a más de la mitad las reuniones. bueno, Porque lo otro era pues ese estar ahí, ese te acompaño, pero es que a lo mejor el mando intermedio no necesita eso. A lo mejor necesita una llamada de 5 minutos al final de la jornada, ujú, por ejemplo. Pero como lo hacemos de forma mecánica o pensamos que tenemos que estar, pues es automático. Por eso decía la importancia de no automatizar las cosas, sino cuestionarlas. Esto lo he hecho así siempre, ¿vale? Pero ¿tiene sentido seguir haciéndolas así o las podemos cambiar? Puede ujú. ser más efectivo cambiarlas y no tenerle miedo al cambio. Sí. ¿Eh? Justamente esto me recuerda que esta semana leí un artículo sobre Elon Musk. Eh, no hablo del personaje en sí, que es Sí, mejor o peor, no entro ahí. No, decían cómo gestionaba eso, ¿no? Y él iba una mañana a la empresa, estaba un par de horas, qué problemas hay, el más grave, y se centraba en ese, arreglaba dos o tres cosillas, y después ya no lo veía más en toda la semana. Al final, se trata de eso, ¿no? De priorizar, de saber hasta dónde tienes que estar tú y hasta dónde, a partir de que tú no estés, el equipo gestiona el resto y no tener una vida, lo que decíamos, ¿no? Sin estrés, plena. Bueno, se acaba de convertir ahora con la salida a bolsa de SpaceX en el primer trillonario de la historia. Y evidentemente eso no lo hace él solo, lo hace con miles de empleados detrás que funciona como un engranaje y él no está en todo, porque es imposible. necesita un equipo. Hay, por ejemplo, un caso que a mí se me quedó bastante en la memoria porque en el tema de la hostelería, muchas veces los dueños de restaurantes pues tienen poca vida porque es un sector que es muy exigente. Ujú, Pues bien, pues yo conocí a un dueño de un restaurante que él lo tenía de tal manera que él supervisaba, pero tenía una persona que era de su máxima confianza. Y entonces él prefería los beneficios, los dividendos de su empresa, digamos, dividirlos, pero su calidad de vida era infinitamente mayor. Entonces él me explicaba a mí, dice, yo antes hacía lo que hacía esta persona, ¿no? Y ganaba el doble. El margen de beneficio es mucho más fuerte. Dice, pero no tenía un fin de semana para irme con mi familia, siempre estaba todas las vacaciones trabajando. Dice, y ahora, pues a lo mejor gano menos, pero mi calidad de vida es muchísimo mayor. Entonces, muchas veces es que hay que pensar y cuestionarse el qué quiero y el para qué lo quiero, ujú. ¿vale? Exacto. Y ahí es más fácil el decir que no a ciertas cosas porque tú tienes tus prioridades. Y yo con el tema de la salud siempre lo digo, por muy importante que sea tu empresa, la salud tiene que estar por encima porque sin ti
sin tu salud, sin la salud del CEO, la empresa no va. Entonces, Sí, claro, sí, em, perfecto. Pues Rocío, genial, me ha encantado, sobre todo la parte de herramientas y cómo afrontar ese tipo de decisiones. Y bueno, pues hasta aquí la píldora de hoy. Y agradecértelo, por supuesto, y nos vemos en la siguiente. gracias a ti. Lo importante es eso, que los CEO y las personas que nos escuchan, que sepan que la gestión emocional son herramientas que se pueden aplicar y que se pueden trabajar, siempre para la mejora tanto de la persona como de la productividad, la sostenibilidad. Muy bien. Muy bien, gracias. Gracias, chao.